que no hemos trabajado, que hemos trabajado pero que no hemos subido al canal. Vamos a trabajar de nuevo esto, lo vamos a hacer más rápido que la vez pasada porque pues igual hay algo que nos quedemos en ese ejercicio 1, 2, 3 clases. Pero como para que dejemos un poco más claro el tema de equivalencias, balanceo, ese tipo de cositas. ¿Les parece, muchachos? ¿Les parece bien o ustedes qué creen o qué opinan? Sí, pero a mí me parece bien. Listo. Entonces denme un segundo. Denme un segundo que no sé qué. Se me bloqueó otra vez. Listo. Entonces, chafle. Entonces, tenemos acá la pregunta literal que nos está diciendo: las superficies de aluminio reaccionan con el oxígeno del aire para formar una capa protectora del óxido que previene la posterior corrosión del metal. La ecuación química que representa perdón, chicos, disculpen un segundo de nuevo, no va a suceder esto. Estoy en clase, hermano, y es que me voy a por mariquear, güey. No consta muy bien ocupada. ¡Vaya, no, yo! Por favor, si me llevan. Claro, si hemos jugado. Ya, muchachos, qué pena con ustedes, que estoy aquí con un problemilla cortico. Listo. Entonces, la pregunta nos dice: la superficie de aluminio reacciona con el oxígeno del aire para formar una capa protectora de óxido que previene la posterior corrosión del metal. La ecuación química que representa esta reacción es, entonces tenemos aluminio más oxígeno, que es igual a aluminio 2 y oxígeno 3. Se tiene 148,5 gramos de aluminio y 272 de oxígeno. El reactivo límite de la reacción es aluminio, 27 gramos mol, y tenemos 16 gramos de oxígeno mol, ¿cierto? No es entonces, en este caso, ¿qué nos están preguntando? Como tal, venga, saco el lapicito, ¿cuál es el qué, muchachos? Reactivo límite. ¿Cuál es el reactivo límite? Eso es lo que nos están preguntando, ¿cierto? Nosotros debemos ver como una fórmula, como si fuésemos a hacer un plato. ¿Listo? Siempre que nosotros nos pregunten sobre el reactivo límite, ¿cierto? Es si la ecuación está balanceada. ¿Qué significa eso? De que todos los átomos que están acá deben estar acá. Y al revés. Todo lo que está acá debe aparecer acá. ¿Listo? Entonces, eso se llama ley de la conservación de la materia. Significa de que nada, la materia no se crea de la nada. Siempre parte de un principio. Significa de que entonces esto que tenemos acá se originó de lo que tenemos acá. Eso significa de que aquí no puede haber nada que no deba estar acá. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, pero... Listo. No solamente los mismos elementos, sino también hay más cantidades. Aquí tenemos aluminio, aquí tenemos oxígeno, aquí tenemos oxígeno.
No encontramos ningún otro tipo de elemento, ¿listo? Para decir que no esté acá. Entonces ahí ya estamos cumpliendo con la primera parte. La segunda parte es cumplir con las cantidades. Revisemos. Aquí tenemos un aluminio, acá tenemos dos aluminios, acá tenemos dos oxígenos, acá tenemos tres oxígenos. Eso significa de que la ecuación inicialmente está desbalanceada. ¿Qué tenemos que hacer? Pero ustedes dirán, bueno, pues que ahí me están preguntando sobre el reactivo límite. No me están diciendo de que balancee nada. Claro, es totalmente cierto. Pero para nosotros poder, en primer lugar, démonos cuenta de que nos están dando unas concentraciones en gramos, ¿cierto? Y posteriormente nos las están mostrando en moles. Eso significa de que para poder yo saber cuál es el reactivo límite, en este caso, es decir, el que menor cantidad tiene, el que se acaba más rápido, ¿cierto? Para yo poder saber eso, debo tenerlo en moles. Y la cantidad de moles menores de cualquiera de los dos elementos, o de aluminio o de oxígeno, me va a mí a decir cuál es el reactivo límite. ¿Listo? Por ahora vamos bien. Estoy haciéndolo un poco más ejemplificado que la clase pasada. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profe. Listo. Tomemos en cuenta otra cosa. Hay que tomar en cuenta otra cosa. Este tipo de preguntas, ¿sí?, de reactivos límites o en su efecto, lo que tenga que ver con balanceos de reactivos, tienen una ventaja. Uno podrá decir que son complicaditas, tal vez sí cuando no le cogemos el hilo rápidamente, pero la ventaja que tienen ese tipo de preguntas es que generalmente de un ejercicio de estos nos hacen más preguntas, ¿sí? Significa de que pregunta por pregunta lo que vamos a hacer es ir desglosando el ejercicio de esa pregunta. Generalmente nos salen 2 o 3 preguntas sobre ese ejercicio. De hecho, a veces salen hasta 3 y 4 preguntas. Entonces es una ventaja de que si logramos hacer la primera de ir para arriba, vamos a hacer las siguientes. ¿Listo? Entonces, como ya sé de que está desbalanceada, yo lo balanceo poniéndole números en la parte anterior de los átomos que me puedan garantizar de que lo que tengo acá sea igual a lo que tengo acá. ¿Listo? ¿Listo? Entonces no olvidemos que esto se llama ley de la conservación de la materia. ¿Listo? Y eso es algo que debemos tomar en cuenta en teoría. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como vemos que tenemos un par, vamos a poner un número par aquí adelante, ¿cierto? Entonces pongamos el 2. Bien, entonces 2 por 3, ¿cuánto me da? 6, ¿cierto? Entonces, por tanto, aquí pongo un número que multiplicado por 2 me dé 6, sería el 3, ¿cierto? Ya balanceé los oxígenos, ¿sí o no, chicos? Listo. Entonces 3 por 2, 6, ¿cierto? Y 2 por 3 me da 6 oxígenos, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Se me desbalanceó los oxígenos, porque los aluminios, porque si yo aquí le pongo 2 aluminios, entonces me va a quedar, se me va a balancear. Entonces ahora, si ustedes pueden ver, generalmente aquí cuando no hay nada, significa de que hay un número. ¿Y qué número se queda aquí cuando no hay nada? Aquí. ¿Qué número entonces habría ahí? Invisible. ¿Cuál? Un 1. Un 1, ¿cierto? Aquí va un 1. Aquí iría un 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué número multiplicado por 1 me va a dar 4? El 4. El mismo 4, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un 4 acá, un 3 acá y un 2 acá, me quedan balanceados tanto los oxígenos, que hay 6 y 6, como los aluminios, que hay 4 y 4. ¿Listo? ¿Entendimos la parte del balanceo? ¿Cómo se debe hacer? Ahora sí ya quedó un poco más claro. Sí, señor. Listo. Entonces, ahora, lo que les digo, no olvidemos que la idea ahorita en ese momento es buscar los coeficientes. Ya conocimos los coeficientes. Y como nos han preguntado por el reactivo límite,
Significa de que siempre en los ejercicios de estequiometría es necesario balancear para poder obtener cualquier cosa que nos pidan, como por ejemplo cálculo de gramos, cálculo de moles, lo que si por ejemplo nos piden que encontremos el producto se genere, o si vamos a ver cuando es un reactivo límite en este caso, o cuando es un reactivo en exceso, siempre hay que balancear, por lo cual en el examen tomémonos la molestia siempre de revisar que las ecuaciones están balanceadas. Si no, hay que balancearlas. ¿Listo? Listo. Entonces, como ya está balanceada, lo que vamos a hacer es identificar cuál es el reactivo límite. ¿Cómo lo hacemos? ¿O de qué forma lo podemos hacer? De la siguiente forma. Perdón, yo aquí saco y borro un momentico para que no me dé espacio. Perdón, borro un momentico. Listo. Entonces, aquí yo ya tengo este resultado, y esto en este momento no me interesa. Vamos a concentrarnos en esta primera parte, ¿cierto? Y el ejercicio nos está diciendo cuántos gramos hay. En este caso tenemos 148, ¿cierto? Gramos de oxígeno, ¿sí o no? Y nos dice de aluminio, y nos dice que también tenemos 272 gramos de oxígeno, ¿cierto? Significa de que, como necesitamos mirar cuál es el reactivo límite, es buscar cuál de esos dos se acaba primero, es decir, cuál de los ingredientes, por decirlo de esa forma, se va a acabar primero, si el aluminio o si el oxígeno, ¿cierto? Entonces ya balanceamos. Ahora vamos a revisar de oxígeno, vamos a encontrar cuál se acaba primero. ¿Cómo lo hacemos? Como están en gramos, los gramos para esto no nos va a servir, nos va a servir ese mole. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasar estos gramos a lo que se llaman moles. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sencillo. Entonces, recordemos nosotros, muchachos, que hay algo que se llama factor de conversión, ¿cierto? Y eso tiene una formulita, ¿cierto? Que no es tan complicada para que logremos entender un poco mejor cómo se debe manejar. Entonces, aquí, voy a hacerlo aquí arriba, ¿listo? Aluminio, ¿cierto? El aluminio lo vamos a pasar, bueno, vamos a pasar de gramos a moles, ¿cierto? Para poder encontrar las moles. Entonces, la fórmula es la siguiente. Tenemos aquí el aluminio, ¿cierto? Y recordemos que las moles se representan por una N, ¿cierto? Esta N va a ser igual a la masa sobre la masa molar o masa molecular. ¿Listo? Recordemos que aquí en gramos nos están dando en gramos, y la masa molar o molecular es la que debemos encontrar. Casi siempre en los exámenes nos la dan. ¿Listo? Entonces, como aquí nos la están dando, ¿cierto? 27 gramos mol, ¿cierto? Entonces, aluminio va a ser igual a la masa que nos la dan acá, que es 148.5 gramos, ¿cierto? Que está sobre la masa molar o la masa molecular, que es la que tiene el átomo o la molécula. Bien, ya saben. Y también nos la están dando. La masa del aluminio es 27 gramos sobre mol. Entonces, este aluminio tiene 27 gramos sobre mol. ¿Vamos bien? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Cancelo gramos con gramos, ¿cierto? Gramos con gramos, y divido 148.5 entre 27, que nos daría 5
0.5 moles de aluminio. ¿Listo? Estamos pasando de gramos a moles. Ahora, ¿qué creen ustedes que debemos hacer para continuar y lograr encontrar el reactivo límite? Si es el oxígeno o el aluminio. ¿Qué harán ustedes ahora? Chicos. Hacer lo mismo con el oxígeno. Hace exactamente lo mismo con el oxígeno, porque no saber si es el aluminio o es el oxígeno, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo mismo con el oxígeno. Entonces el oxígeno, entonces las moles del oxígeno, ¿cierto? Va a ser igual a coger 272 gramos y dividirlo por la masa molecular del oxígeno, que aquí nos dice que es 16, pero ojo, acá hay una cosa que tomar en cuenta. Este no es un oxígeno monotómico. ¿Saben por qué no es un oxígeno monotómico? No tiene, o sea, tiene 3 átomos, ¿sí? No es un oxígeno monotómico porque nos están dando O2, ¿cierto? O2. Significa de que ese 272, perdón, de que ese 16 gramos, o sea, son 2 oxígenos. Significa de que esos 16 gramos, ¿qué tengo que hacerlo? ¿Qué tengo que hacer con los 16 gramos? Son 32 gramos. Son 32 gramos, exactamente. De 32 gramos sobre mol. ¿Listo? ¿Qué hacemos entonces? Lo mismo, exactamente lo mismo. Cancelo gramos con gramos, ¿cierto? Y divido 272 en 32. ¿Que nos daría cuánto, muchachos? ¿Quién la hace, muchachos? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? 8.5. 8.5. Entonces nos estaría diciendo de que esto nos da 8.5, ¿cierto? Moles de aluminio, de oxígeno. ¿Listo? Entonces, ahora, como ya sabemos de que el reactivo límite es el más pequeño, o en su defecto, el que se acaba primero, ¿cuál sería ese reactivo límite? O en su defecto, ¿cuál sería la respuesta? El aluminio. El aluminio, es decir, la B. ¿Listo, muchachos? ¿Entendimos? ¿Ya mejor esta vez? Sí, señor. ¿O alguien tiene alguna otra duda? Y yo con todo el cariño del mundo le vuelvo y explico. Quiero que eso nos quede claro. Todo bien, dijo el pibe. Listo, pues. Vamos entonces a explicar la siguiente parte del ejercicio. Aquí nos está diciendo ahora: las superficies de aluminio reaccionan con el oxígeno del aire para formar una capa protectora de óxido, que previene la posterior corrosión del metal. La ecuación química que representa esa reacción ya la tenemos, ¿cierto? Los gramos de óxido de aluminio formados a partir de 148,5 gramos de aluminio y 232 de oxígeno y nos dan ahorita moles. Entonces ahorita necesitamos mirar es los gramos que nos da cada una de esas alternativas, ¿cierto? Entonces, ¿qué creen ustedes ahora que debemos hacer? Chicuelos. ¿Balancear? Bueno. Ya hemos adelantado mucho, ¿cierto? Porque yo ya sé que el reactivo límite en este caso es el aluminio, ¿cierto? Porque ya lo hicimos. Recuerda que ya lo hicimos, ¿cierto? Nosotros ya tenemos balanceado todo y ya al balancear ya sabemos que el reactivo límite en este caso es el aluminio. Ya lo tenemos, ¿cierto? Y ya sabemos que de hecho
nos da 5.5 reactivo límite, ¿cierto? Pongámoslo por acá arribita. 5.5. Como ya sabemos que ese es el que se va a acabar primero, ¿cierto? Entonces necesitamos determinar o revisar. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer de nuevo el ejemplo que hicimos la vez pasada, ¿recuerdan? Que es para hacer arroz. ¿Listo? Entonces, si yo tengo para hacer arroz y quiero hacer una taza de arroz, ¿cuánta arroz? Vamos aquí, arroz, agua, sal. ¿Listo? Eso es para hacer la cantidad de arroz. Y aquí el arroz que nos va a dar. ¿Listo? Eso es como lo más básico para hacer el arroz. Entonces, para una taza de arroz, para una porción de arroz, ¿cuánto agua debo ponerle? 2, ¿cierto? Supongamos que voy a echarle 3 de sal. ¿Listo? Por una de arroz. ¿Listo? Bien. Si yo quiero preparar 2, ¿cierto? Entonces debo echarle 4 de agua, ¿bien? Y el doble de sal, ¿cierto? Para que nos dé 2. Si quiero preparar 3, entonces voy a echarle 6 de arroz, perdón, 6 de agua, 9 de sal, miren que es el doble, para que nos dé 3, ¿cierto? Entonces significaría de que para que nos genere esto se llama proporcionalidad. ¿Listo? Esto es proporcionalidad. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos haciendo? La idea es que conozcamos o entendamos de que esto es un tema de proporciones. Donde, ay, miércoles. Disculpen que se me cayó algo encima del computador y me salí. Qué pena con ustedes. Que se me cayó encima del computador muñequito y me salí de la presentación. Fue que cerré como tal el programa. Disculpa. Allá la abrí. Ahora sí. Uy, problemas técnicos, qué pena con ustedes. ¿Todos vemos la presentación de nuevo? Chicos. Sí, profe. Listo, qué pena con ustedes. Entonces, la idea es que ustedes conozcan que eso es un tema de proporcionalidad. ¿Listo? Significa de que lo que hay en el uno nos tiene que aparecer en el otro. ¿Listo? Que esa es la carta que les quería a ustedes echar con el tema del arroz, de cómo separar el arroz un ingrediente. Entonces, aquí ya sabemos de que venga. El lápiz. Ya sabemos, ¿cierto? Que el reactivo límite es el aluminio, ¿cierto? Es decir, que para efectos de que el 8.5 no me interesa. Y para saber cuánto me produce, debo trabajar es con el reactivo límite. Porque el que está en exceso no me importa. Por ende, no debo tomar en cuenta esas. ¿Bien? Entonces, aquí es donde llega, o lo que nosotros tenemos que comenzar a revisar como un factor de conversión. ¿Qué es un factor de conversión? Como una regla de 3, pero para química. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué nos va a decir? Como tenemos 4 de aluminio, ¿cierto? Que lo hicimos en la primera, ¿sí recuerdan? ¿Sí recuerdan, muchachos? Ok. Como tengo 4 de aluminio, ¿cierto? 3 O2, ¿cierto? Entonces, cuando tengo, y aquí tenemos los 5.5 moles, son las que yo tengo en la realidad. ¿Listo? Y este 4, que a pesar de que son moles, son de la ecuación balanceada. ¿Listo? Entonces, ojo, una cosa es la ecuación balanceada y otra cosa es las moles que en realidad yo tengo. ¿Listo? Y el ejercicio me dijo que eran 5.5 de moles que yo tenía. ¿Listo?
Pero si ustedes dicen, ustedes me van a decir que ahí no estaba. Claro, sí estaba. Aquí nos está diciendo de que tenía 148.5 gramos. Y cuando lo pasó a moles, me dio 5.5. Significa que el ejercicio sí me lo dio. Lo que yo hice fue convertirlo. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Entonces, ahora, ¿para qué me sirve esto? Necesito saber es cuánto se produce a partir del aluminio, que es el reactivo límite. ¿Listo? Entonces yo voy a decir lo siguiente. Partimos de lo que me da el ejercicio, que son 5.5 moles. ¿Cierto? ¿De quién? De aluminio. Cuando yo tengo esos 5.5 moles de aluminio, los debo convertir en moles, pero de este. ¿Listo? En moles de este, que es este que teníamos acá anteriormente. ¿Cómo lo convierto? De la siguiente forma, muchachos. Resulta de que el 5.5 moles de aluminio los debo pasar a el que está acá. Entonces, ¿qué voy a decir? Debo poner algo que me elimine las moles de aluminio. ¿Qué serían cuáles? ¿Cuáles, muchachos? Las 4 moles de aluminio que me da la ecuación balanceada. Y esas 4 moles las voy relacionando con lo que se produce al final, que son 2 moles del óxido AlO3, ¿cierto? Entonces yo debo relacionar 4 con 2, ¿cierto? Entonces las de aluminio van canceladas, ¿cierto? ¿Listo? Y entonces lo que yo aquí hago es multiplicar 5.5 por 2, dividido en ¿cuánto? Dividido en 4, muchachos. En 4. Recordemos de que uno puede simplificar. Mitad de 2, 1, ¿cierto? Y mitad de 4, 2. Por tanto, realmente multiplicaría 5.5 por 1 dividido en 2. ¿Listo? Eso es lo que debo hacer. Entonces, es como si yo era 5.5, sacara de la mitad, ¿cierto? ¿Y cuánto sería la mitad de 5.5, muchachos? 2.75. 2.75. Ay, Julián, pero es que yo no estoy viendo 2.75 aquí. Entonces, ¿yo qué haría? Miren, no lo estoy viendo acá. Aquí la pregunta está. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Pasarlo a gramos? No, lo hace, no, porque aquí ya está en gramos, aquí ya lo tenemos en gramos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que arrimarlo, mira, arrimarlo en decimal, porque nos vimos que eso que aquí tenemos el 0.5 decimales, entonces yo lo voy a arrimar. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Entendimos ahora sí? Sí, señor. ¿Listo? Esa sería la forma para poder revisar. Dime Juan. Juan Sebastián. ¿Todo bien entonces? Sí, profe. Listo. Ahora sí ya nos quedó un poco más claro este segundo punto. Chicos. Sí, señor. Listo. Entonces, o sea, la idea es que ahora sí nos ha quedado claro tanto el primer punto del ejercicio como el segundo punto del ejercicio. ¿Listo? Queda la idea. Por eso fue que me tomé la molestia de nuevo hoy de volverlo a explicar. Vamos entonces con el tercer ejercicio, que ahora sí no lo tenemos. Y creo que ya ustedes, con las bases de esto, podemos quizá ya llegar a la solución del tercero. ¿Listo? El producto formado en la reacción, puede recibir el nombre de stock de óxido de aluminio, ahora de 2, sulfato de aluminio, óxido de aluminio 3 o trióxido de aluminio. ¿Qué creen ustedes, muchachos? 2 minuticos y respondemos.
Bien chicos, bien, 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 me parece bien que estemos trabajando, me parece súper, súper. Vamos a esperar quién más nos pone respuestas y ya entramos a explicar. Listo, vemos que estamos inclinados por la C y por la D y quizás por la A. Bueno, mire que aquí nos están preguntando sobre el nombre de un compuesto y eso lo podemos llamar como nomenclatura. Aquí hay una particularidad, muchos con la nomenclatura. ¿Cuál puede ser? Nos están diciendo la nomenclatura stock. ¿Listo? Y cuando dicen la nomenclatura stock es una de las más sencillas. ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque la nomenclatura stock básicamente consiste en nombrar los elementos que hacen parte del compuesto y adicionar decir cuál es el estado de oxidación entre paréntesis, por lo cual ya le di la respuesta. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? No entendí bien. Sí. Ok, Juan, mira Juan. La particularidad bueno, aquí en este momento estamos hablando de un nombre, ¿cierto? Y la particularidad que tiene el nombre de stock es que siempre ese nombre de stock es el estado de oxidación y siempre nos lo dan entre paréntesis. ¿Ahora sí me entiendes? Sí, es verdad, es cierto. Entonces, por ende, como lo están dando entre paréntesis, entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar de los estados de oxidación. ¿Qué son los estados de oxidación? Eso es para que tengamos también clara esa parte. Resulta que cuando un átomo se une con otro, tiende a ganar o a perder electrones. Eso lo sabemos, ¿cierto? Ya por química normal. Cuando un átomo pierde electrones, eso se llama oxidación, oxidarse. Cuando pierde electrones, se oxida. ¿Listo? Se oxida. Pero cuando un átomo gana electrones, se reduce. ¿Listo? Reduce. ¿Listo? Entonces, como lo que se une son los electrones y no el núcleo, o sea, todo lo que está por fuera, entonces lo que hace es que se une a dos átomos, ¿cierto? Donde cada uno de ellos hace una reacción y están compartiendo, ellos comparten. Y siempre hay una tendencia de que el uno le robe a otro los electrones, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando el átomo pierde se llama oxidar y cuando gana se llama reducir, ¿listo? Entonces óxido y oxidación y reducción. La nomenclatura entonces de Stock me está diciendo que dentro de una molécula quién suele perder y quién gana, y cuántos gana y cuántos pierde, ¿cierto? Entonces resulta de que la molécula por la cual nos están preguntando es esta que está acá, ¿cierto? Pero recordemos de que nosotros teníamos esto acá, teníamos un 2 acá. ¿Sí se acuerdan que teníamos acá un 2? ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos conocer? ¿Quién gana y quién pierde? Ya no las moles, sino solamente quién gana y quién pierde, perdón. Los estados de oxidación suelen memorizarlos, pero es más necesario ponerle lógica que ponernos a memorizarlo. ¿Cómo así lógica? Cuando un átomo gana electrones, ¿cierto? Suele quedar negativo, porque los electrones son negativos.
¿Listo? Cuando gana suele quedar positivo porque pierde cargas negativas. Es como si ustedes pierdan negatividad, ¿sí? Pero si pierden esa negatividad, ¿cómo quedamos? ¿Cómo quedamos si perdemos la negatividad, chicos? Chicos, ¿cómo quedamos cuando perdemos negatividad? Quedamos positivos, súper, eso. Entonces, vamos a hacer el siguiente figurita para que lo podamos entender más. Eso es una tabla periódica. Bueno, digamos que una tabla periódica, es que yo no sé muy bien dibujar. ¿Listo? Esa es una tabla periódica. Los elementos que están a este lado, ¿cierto? Suelen perder, por tanto suelen quedar positivos. Los elementos que tenemos a la derecha suelen ganar, por tanto suelen quedar negativos. ¿Listo? Es decir, que esos pierden y que esos ganan. Y generalmente por una fuerza que se llama electronegatividad. Es decir, que los de acá tienen más electronegatividad que los de acá. Estos más y estos menos. Por ende, cuando yo uno con el otro, se reduce, ¿cierto? Cuando yo uno con el de acá se reduce y el de aquí queda positivo, es pierde. Es decir, se oxida. ¿Listo? Eso es lo que yo debo tener en cuenta acá. ¿Cómo? ¿Dónde está el oxígeno aquí en la tabla periódica, muchachos? Acá. ¿Estaría en qué parte? ¿Negativa o positiva? ¿Dónde lo recuerdan ustedes? ¿O no lo recuerdan? ¿Negativa? Está en la parte negativa, queda como por este lado aproximadamente. Como por este lado más o menos queda la parte del oxígeno, ¿cierto? Significa que el oxígeno aquí va a quedar negativo, es decir, va a tender a ganar, ¿cierto? Y el aluminio queda mucho más para acá, es decir, tendería a perder, y cuando pierde queda positivo, ¿cierto? Y dentro de la química hay una norma que dice que dentro de una molécula la suma de lo positivo y lo negativo debe dar 0. Es decir, no puede dar una carga ni negativa ni positiva en toda la molécula. Eso significa que si yo acá tengo 2 aluminios que van a perder y tengo 3 oxígenos que van a ganar, lo más fácil es que aquí ganen de a 2 para que 2 por 3 quede 6, ¿cierto? Y aquí pierdan 3 para que 3 por 2 queden 6. 3 por 2 quede 6. En otras palabras, paso acá y esto lo paso acá. El primero positivo, el segundo negativo. Entonces yo hacer que el 6 positivo y el 6 negativo da 0. ¿Listo? ¿Hacemos bien? Chicos. Listo. Entonces, eso sería como la parte del stock, cómo se manejaría. ¿Por qué hacemos esto? La idea es que tengamos claro, y la pregunta es nomenclatura stock, es decir, que entre paréntesis vamos a poner el numerito de que acompaña el oxígeno. ¿Por qué el oxígeno? Porque el oxígeno siempre es menos 2, a menos de que sean peróxidos, ya lo sabemos, ¿no? Es decir, que no me importa decir cómo es el oxígeno, me importa es saber cómo es el aluminio. Entonces, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría? Exacto. Todo lo que tenga oxígeno con aluminio se va a llamar óxido, ¿cierto? Óxido. Entonces ya sabemos de qué, o es la A o es la C. ¿Óxido de qué? De aluminio. ¿Por qué? Porque tenemos un aluminio. Simple, ¿cierto? Entonces se llamaría óxido de aluminio. Y entre paréntesis vamos a poner el estado de oxidación del aluminio. ¿Que cuál sería en ese caso? 2. ¿El estado de oxidación del aluminio cuál es? 2. Pero es que yo tenía que igualar 3 por 2, 6. ¿Cuál es el estado de oxidación del aluminio? El 3. El 3. El 3. Recordemos que esa es la nomenclatura stock.
¿Listo? Para que me diera 6, yo tuve que dar el grado de oxidación de aluminio, el 3. ¿Sí? El 3 positivo. ¿Listo? ¿Por qué la A no es? Porque me dice óxido de aluminio 2. Y no es 2, es 3. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Entendimos? Aunque el compañero Juan, creo que ya le había atinado, ya lo había entendido. ¿Entendimos, muchachos, el por qué? ¿Y entendimos la respuesta? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo clarísimo? ¿Todo clarísimo, clarísimo? Vale. Miren que no es tan complicado, chicos. Miren que es más como que aprendamos algunas cositas lógicas básicas, ¿cierto? Y en su defecto de pronto manejemos las formulitas, ¿sí? Unas formulitas muy básicas que ya se las puse atrás. Es de pronto como aprender a hacer esa partecita y ser un poco mucho más lógicos, ¿cierto? Es que todas las cosas son de lógica. Entonces de pronto más bien como ser más lógicos. ¿Listo, niños? Entonces vamos con la siguiente pregunta. ALA2 o 3. De la reacción el agente oxidante es. Supongo que ya la podemos trabajar. Pregunta 4. 2 minuticos, muchachos. Así nos quedó. Recordemos que así nos quedó, ¿listo? Cuando hicimos el balanceo y cuando hicimos el estado de oxidación, ¿vale? Bueno, chicos, recordemos lo siguiente. Siempre que nosotros, muchachos, tengamos un elemento sólido, como en este caso es el aluminio, es decir, no tengo ningún otro elemento pegado a él, ¿cierto? Ese elemento siempre va a estar a la cero. Significa que las cargas, tanto positivas como negativas, es cero. Es decir, porque tengo 4 aluminios separados, ¿cierto? Porque sé que son 4 porque cayó un 4, es decir, que tengo 4 aluminios separados, ¿cierto? En este caso están diciendo que son separados, ¿cierto? Lo tengo acá grande. Si yo lo tuviera, perdón, aquí grande. Si yo lo tuviera pequeñito acá, aquí, ¿qué me estará diciendo, chicos? ¿Qué nos diría si yo tuviera ese 4 pequeñito ahí? ¿Que están qué? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Tiene 4. Dime, Eric. Dime, Juan. Tendría 4. Pero Sí, como claro. cualquier componente mayor se multiplica. No. Eric. El 4 delante del aluminio grande me está diciendo de que hay 4 aluminios separados. Bien, lo que le acabo de explicar. ¿Qué me diría cuando yo tengo el 4 después del aluminio? Y pequeñito, ¿qué me está indicando? ¿Átomos?
Que hay 4. Que hay 4 pero pegados, juntos, ¿listos? Eso es lo que nos quiere decir, que sean unidos de alguna manera, ¿listo? Pero como está grande, me está diciendo de que tengo 4 aluminios grandes, ¿listo? Y ojo, tener 4 aluminios separados es lo mismo en cantidad, ¿listo? Pero los unos están pegados y otros están separados y eso tiene una connotación electrónica, pero bueno, ahorita no lo vamos a ver. Entonces, como están separados, ¿cuál sería la carga de un átomo de aluminio que no está ni quitando ni regalando? Pues 0, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces puede 0, aquí está. ¿Listo? Entonces, acá igual. Acá tengo ¿qué? 2 átomos ¿qué? 2 átomos ¿qué, chicos? Pegados. Es decir, tengo 2 oxígenos pegados, ¿cierto? Pero este 3 me está indicando de que tengo 3 veces oxígenos pegados. ¿Sí entienden, chicos? Es decir, aquí me está diciendo que tengo 3, ¿cierto? ¿Sí? Pero este 2 que están pegaditos. ¿Sí lo entendemos? Sí, señor. Listo. Por ejemplo, cuando dice 2H2O, ¿cierto? Me está diciendo que tengo 2 moléculas de oxígeno, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo, 2, tengo 2, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos quiere decir eso. La idea es que tengamos presente esa parte, eso no es tan complicado. El numerito de adelante me está diciendo cuántas moléculas tengo y los numeritos pequeñitos me está diciendo cuántos átomos tengo en esa misma molécula de ese elemento. ¿Listo? ¿Simple? ¿Hasta ahí bien? Entonces, aquí ya estamos diciendo que el estado de oxidación de este es 0. De este es 0. Y como tengo un oxígeno acá y tiene la misma fuerza, me está diciendo de que ninguno le quita ningunos electrones. Por tanto, la carga de los elementos, cuando están unidos, átomos unidos, me diría que es 0. ¿Listo? ¿Qué me dice esto? Que el aluminio antes de la reacción era 0. Y después de la reacción es que más 3. Véalo acá. ¿Y qué pasa con el oxígeno? Que el oxígeno antes de la reacción era 0. Y después de la reacción me quedó, ¿cuánto me quedó? Chicos, -2. Perfecto. ¿Cierto? Entonces yo aquí puedo saber quién perdió y quién ganó. Si esto con ninguna carga implica con cargas positivas, es porque perdió electrones, ¿cierto? Entonces, ¿cuál perdió? Este perdió, ¿cierto? Y el que perdió, de acuerdo que dijimos que el que perdió se oxidó. ¿Listo? Y el oxígeno, como estaba en 0 y pasó a -2, entonces si queda negativo es porque ganó cargas negativas. Significa de que este ganó electrones, ¿cierto? Y el que ganó se redujo. Entonces, cuando vemos esto, debemos pensar en lo siguiente. Supongamos que estamos jugando, un ejemplo, tenis, ¿cierto? Con un amiguito. Si nosotros le ganamos al compañero, hicimos que el amiguito perdiera, ¿cierto? Por lógica. Y si el amiguito pierde, pues nosotros ganamos, ¿cierto? Significa de que el que perdió hizo que el otro ganara. En este caso, el que se oxidó se va a ser como agente reductor. ¿Listo? Porque está diciendo porque está haciendo de que el otro se redujera, ¿cierto? Entonces, en este caso, el aluminio está haciendo que el oxígeno se redujera. Por ende, el que perdió o el que se oxidó se llama agente reductor. Y lo contrario con el que se reduce. Entonces, ¿cómo se redujo? ¿Cómo ganó? Hizo que el otro perdiera. Por tanto, por ende, se llama agente oxidante. ¿Listo? Agente oxidante.
¿Por qué tenemos que saber esto? Porque eso es lo que nos están preguntando. ¿Sí o no? Por ende, la respuesta correcta, como todos pusieron, es la, señores. ¿Cuál? B. B. Chicos, si me estaban poniendo cuidado, yo estaba hablando solito. Sí, señor. Listo. Entonces, la respuesta a esa pregunta es la B. La idea que hicimos todo este caretazo es porque quería que entendiéramos algunos puntos sobre este tema, ¿sí? El por qué la respuesta y cómo tenemos que haber hecho una vuelta más larga para poder llegar a la respuesta. La idea que también tuviéramos en cuenta y aprendíamos algo un poco más sobre esa parte de química. Por eso di toda esa voltereta, para que ustedes la entendieran un poco más. ¿Listo, chicos? Espero que esa partecita la hayamos entendido. Si tienen alguna duda, por favor, háganla. Díganme, mejor dicho. ¿Todo claro, muchachillos pillos? Sí, profe. Básicamente eso es lo que les tenía programado para la clase de hoy. En la clase que hagamos siguiente vamos a trabajar estos ejercicios que ya son un poco más fáciles. En la siguiente clase, es decir, el siguiente martes, bueno, conmigo por lo menos, el siguiente martes vamos a trabajar sociales y competencias ciudadanas. ¿Vale, chicos? Entonces ustedes saben que poco a poco vamos abordando. Chicos, ¿aprendimos algo el día de hoy? ¿Les gustó la clase o cómo estuvo la clase? Es esta clase sobre todo. Muy chévere. Porque sí me interesa que hayamos aprendido realmente. Aparte que hoy tuve como